Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer este pelele, mameluco o romper para una bebé de más o menos 6 a 9 meses. Está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. También pueden tejer la diadema. En mi canal ya tengo el paso a paso. Aquí arriba les voy a dejar el link de esta diadema, o si presionan la ovejita que está al lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos. Ahí podrán encontrar el paso a paso de la diadema. Ahora, este mameluco o pelele se puede tejer más grande o más pequeño, desde una bebé recién nacida hasta más o menos 18 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden tejer más grande o más pequeño. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. También al final del video les dejo las medidas y recuerden, todos mis videos están en español y en inglés. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de este lindo pelele, pero antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y sobre todo dejarme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y voy a usar esta lana. Esta lana que voy a usar es lana de algodón y el grosor de esta lana es de 3 milímetros. Es una lana de algodón número 3. Esta es la marca, se llama Premier Cotton Sprout. Esta es una lana número 3 en este color durazno o color peach en inglés. Pues bueno, aquí miren, para empezar tengo 73 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 35.5 centímetros, que son más o menos 14 pulgadas. Ahora, si su cadena mide 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a separar los delanteros, las mangas y la parte de atrás. Para los delanteros voy a hacer un total de 9 puntos altos. Ya incluyendo las 3 cadenas tengo 2, así es que me hace falta hacer 7 más. En la siguiente cadena hago el número 3. En la siguiente son 4. En la siguiente 5. En la siguiente 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Tengo 9 puntos altos. Las 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora voy a hacer 2 cadenas y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Esta parte va a ser la parte de las mangas y aquí voy a hacer 17 puntos altos en total. Tengo 1. En la siguiente cadena hago 2. En la siguiente, la tercera cadena. Y así voy a continuar hasta tener 17 puntos altos. Así es que llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos altos. Déjenme contarlos de nuevo. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Perfecto. Ahora 2 cadenas. Y en la siguiente cadena aquí voy a hacer un punto alto.
Ahora vamos a trabajar la parte de atrás. Para la parte de atrás voy a hacer 19 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora 2 cadenas y en la siguiente cadena un punto alto. Aquí otra vez más vamos a hacer la otra manga. Vamos a hacer 17. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y aquí tengo que tener 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Así es que aquí vamos a terminar ya con este delantero haciendo estos 9 puntos altos. Así es que continúen, terminemos esta primera vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta y tengo un total de 71 puntos altos. Miren, tenemos este delantero tiene 9, para las mangas aquí tenemos 17, para la parte de atrás tenemos 19 puntos altos, para la otra manga tenemos 17 y el otro delantero tenemos 9. Así es que se nos hace un total de 71 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta, vamos a hacer una cadena. Esta cadena nunca cuenta como ningún punto. Encima del primer punto alto, que es este, voy a hacer un punto alto. Un punto alto encima del siguiente punto alto. Aquí al inicio siempre vamos a empezar con 2 puntos altos en cada vuelta. Ahora voy a hacer una cadena. Me voy a saltar este punto alto, que es el tercero, miren. Y en el cuarto voy a hacer un punto alto. Una cadena, me salto el siguiente punto alto y encima del siguiente un punto alto. Una cadena, me salto este punto alto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, me salto el último punto alto y adentro del espacio de las 2 cadenas vamos a hacer un punto alto. En realidad vamos a hacer 2 puntos altos adentro de este espacio de las 2 cadenas, 2 cadenas, 2 puntos altos. Esto es lo que vamos a hacer en cada uno de los espacios de las 2 cadenas. Ahí está. Así es que en cada esquina vamos a aumentar 4 puntos. 2, 4. Luego aquí 4. Luego aquí 4 y 4. Así es que vamos a estar aumentando bastantes puntos. Ahora vamos a seguir con lo mismo. Miren, vamos a hacer una cadena.
me voy a saltar este siguiente punto alto y en este segundo, miren ahí, voy a hacer un punto alto, una cadena. Me salto uno y en el siguiente un punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Y así voy a continuar hasta llegar al siguiente espacio de las dos cadenas. No se les olvide hacer una cadena de separación. Y siempre vamos a terminar así. En cada una de las esquinas vamos a dejar uno y adentro del espacio hacemos el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para la parte esta de atrás. Una cadena, me salto el primer punto alto y en el siguiente un punto alto. Ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer. Me salto un punto alto y en el siguiente un punto alto, una cadena. Bueno, continúen así. Su otra esquina va a quedar exactamente igual como esta. Van a tener un punto alto de separación entre este abanico y siempre van a tener aquí también un punto alto también de separación al inicio del siguiente lado. Así les va a quedar exactamente. Así es que continúen. Terminemos esta segunda vuelta y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Me hacen falta estos 3 puntos. Tenemos 2 puntos altos y las 3 cadenas aquí al inicio. Aquí para terminar vamos a hacer una cadena. Me voy a saltar este punto alto y en los últimos 2 puntos aquí al final, que es un punto alto, voy a hacer un punto alto y en las 3 cadenas aquí al final también voy a hacer un punto alto. Y ahí está. Así terminamos la segunda vuelta. Siempre vamos a terminar con 2 puntos altos y siempre vamos a iniciar con 2 puntos altos. Al final de esta segunda vuelta, si contamos cada uno de los puntos altos, incluyendo estos que tenemos aquí, en cada esquina, tengo un total de 51 puntos altos. Ahí está. Ahora, para la tercera vuelta, de aquí en adelante vamos a repetir estas vueltas, la segunda y la tercera. Miren, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí encima del primer punto alto, en este caso que es el último que hice, voy a hacer un punto alto. Encima del siguiente también un punto alto. Y en cada uno de los espacios de cadena también un punto alto. Y en cada uno de los puntos altos también, miren. Al modo de repetir prácticamente la primera vuelta, donde hacemos puntos altos nada más. Hacemos un punto alto en el espacio de cadena, un punto alto encima del punto alto, en el espacio de cadena y encima del punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar aquí, donde tengo este abanico. Igual vamos a trabajar punto alto en los primeros 2 puntos altos y adentro del espacio de las 2 cadenas siempre vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Miren, así vamos a trabajar cada esquina. Ahí está. Luego tenemos las mangas, les voy a mostrar aquí. Hacemos estos 2 puntos altos y luego en el espacio de cadena un punto alto, encima del punto alto que sigue, punto alto, y así vamos a continuar hasta llegar al siguiente espacio de las 2 cadenas. Está fácil esta segunda vuelta. Lo importante aquí es de que ustedes hagan un punto alto en cada uno de los espacios y en los puntos altos, al igual que aquí, y adentro del espacio de las 2 cadenas
van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y así van a continuar para esta tercera vuelta hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta y tengo un total de 103 puntos altos. Ahora, de aquí en adelante, como les había dicho, vamos a repetir estas dos vueltas. La vuelta donde hacemos puntos altos, una cadena, y esta vuelta donde hacemos un punto alto encima de cada uno de los puntos. Así es que aquí para la vuelta número 4, lo mismo, vamos a hacer una cadena, vamos a girar, y encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto y un punto alto en el siguiente punto alto. Al inicio de cada vuelta que hacemos, donde hacemos el espacio de cadena, vamos a empezar con 2 puntos altos siempre y vamos a terminar con 2 puntos altos al final. Así es que aquí, miren, les voy a mostrar. Vamos a hacer una cadena, me voy a saltar este punto alto y en el siguiente un punto alto, una cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, y aquí al final siempre vamos a tener lo mismo. Vamos a saltarnos el último y adentro del espacio de las dos cadenas hacemos el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y de nuevo empezamos con lo mismo, una cadena, me salto este primer punto alto de la manga y en el siguiente un punto alto. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta cuarta vuelta. No se les olvide hacer una cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto. Ahí está, cada esquina, así es como les va a quedar. Bueno, continúen y nos vemos al final otra vez más para mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Aquí me hacen falta estos 3 puntos altos, 1, 2, 3. Me voy a saltar uno y en los últimos dos aquí al final voy a hacer un punto alto en cada uno. Y así es como vamos a terminar cada vuelta de aquí en adelante cuando hagamos esta vuelta de separación. Ahí. Y ahí está, así terminamos esta cuarta vuelta. Ahora, si contamos cada uno de los puntos altos, tenemos un total de 67. Ahora, como les había dicho, vamos a repetir estas dos vueltas. Así es que para la vuelta número 5 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y en esta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos altos. Así es que en cada uno de los puntos altos hacemos un punto alto. Esta vuelta está fácil. Ahí está, y en cada uno de los espacios lo mismo, un punto alto, encima del punto alto también un punto alto, y así voy a continuar hasta llegar al primer espacio de las dos cadenas para mostrarles una vez más. Aquí está el primer espacio de las dos cadenas y lo mismo ustedes van a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y luego van a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos altos y en cada uno de los espacios de cadena, y esto es todo. Ahí está, así es como van a continuar para esta vuelta número 5. Ahora, al final de esta vuelta número 5, ustedes van a tener un total de 135 puntos altos y luego van a hacer una cadena, van a girar y van a hacer la vuelta de los puntos altos, una cadena, y de nuevo repetir la vuelta de los puntos altos. No estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer para este canesú, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta.
Ok, terminé de hacer la vuelta número 5, 6 y 7. Así es que en total tengo 7 vueltas. Al final de la vuelta número 5 les había dicho que íbamos a tener un total de 135 puntos altos. Luego al final de la vuelta número 6 son 83 puntos altos separados de una cadena. Y al final de esta vuelta número 7 tengo un total de 167 puntos altos. Ahora, la sisa me está midiendo aproximadamente 4 pulgadas, que son más o menos 10 centímetros, y el ancho aquí está midiendo aproximadamente 7.5 pulgadas, que son más o menos 19 centímetros. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a unir esta última vuelta para luego dividir las mangas. Así es que aquí miren, me voy a ir encima del primer punto alto de este lado y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, ya estamos unidos. Esta parte sí va a quedar abierta. Después le vamos a agregar un botón, pero también antes voy a hacer una vuelta de puntos bajos, pero eso lo vamos a hacer al final. Pues bueno, aquí miren, ahora lo que voy a hacer son 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora voy a seguir con el mismo punto donde hago un punto alto separado de una cadena. Así es que voy a hacer una cadena, me salto un punto alto y en el siguiente un punto alto. Cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar debajo de la manga. Ahí está, les voy a contar los puntos altos. Tengo las 2 cadenas que no cuentan, luego tengo 4 puntos altos, una cadena, me salto un punto alto y en el siguiente 5 puntos altos, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos. Miren, ahí están. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora una cadena y adentro de esta primera esquina aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora para dividir la manga voy a hacer 3 cadenas. Me voy a saltar estos puntos altos y en la segunda esquina, que es esta, voy a hacer 3 puntos altos también. 1, 2, 3. Y aquí está, así es como vamos a dividir las mangas. Ahora, si ustedes quieren agregar más cadenas aquí debajo de la manga, lo pueden hacer, no pasa nada. Para la medida que estamos haciendo es más que suficiente. Ahora vamos a continuar y trabajar estos puntos altos de la parte del frente. Así es que voy a hacer una cadena y empezando encima de este primer punto alto, miren ahí, voy a hacer un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena, y así voy a continuar hasta llegar a la tercera esquina, donde vamos a dividir la otra manga de igual manera como hemos hecho aquí, pero se los voy a mostrar, así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos altos para la parte del frente. Si contamos estos 3 puntos altos, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 puntos altos. Ahora hagamos una cadena y adentro de la esquina vamos a hacer los 3 puntos altos. Ahí está. Ahora 3 cadenas. Vamos a saltarnos estos puntos altos de la manga y nos vamos a ir en la cuarta esquina. Adentro de esta esquina vamos a hacer 3 puntos altos. Ahí está. Ya dividimos la segunda manga y así es como se mira. Ahora vamos a continuar y terminar estos últimos puntos altos. Así es que vamos a hacer una cadena y encima de este primer punto alto de aquí vamos a hacer un punto alto, cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena, y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado.
Ahí está, y así terminamos esta primera vuelta. Ahora, si contamos los puntos altos de la parte de atrás y de la parte del frente, para la parte de atrás tengo 28 puntos altos y para la parte del frente tengo también 28 puntos altos. Así es que tenemos un total de 56 puntos altos para esta vuelta número 1. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. En el espacio de cadena, miren aquí, voy a hacer un punto alto y así voy a continuar hasta llegar debajo de la manga. Vamos a hacer un punto alto por cada espacio de cadena y un punto alto encima del punto alto. Lo mismo que hicimos en estas vueltas de puntos altos. Bueno, continúen y nos vemos aquí debajo de la manga para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos altos de la parte de atrás. Ahora si contamos cada uno de los puntos altos y no incluyendo las 2 cadenas, tengo 25 puntos altos. Ahora estoy justamente debajo de la manga y tengo estas 3 cadenas. En la primera cadena, que es esta, voy a hacer un punto alto. En la segunda cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Vamos a aumentar un punto aquí. Y en la tercera cadena un punto alto. Y ahí está. Esto es lo que vamos a hacer también en la segunda manga. Miren, un punto alto, 2 puntos altos, un punto alto. Y luego vamos a continuar y trabajar estos puntos altos, empezando encima del primer punto alto, un punto alto y luego un punto alto en cada uno de estos puntos altos y en el espacio de cadena también. Y luego vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio. Cuando lleguen aquí debajo de la manga, van a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en las cadenas. Un punto alto en la primera, 2 puntos altos en la segunda, un punto alto en la tercera y luego continuar y terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 2 y tengo un total de 109 puntos altos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Y aquí está, así terminamos ya esta tercera vuelta. Ahora, para la vuelta número 4, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a empezar el punto. Vamos a hacer 4 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto aquí voy a hacer otro punto V. Voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto hago lo mismo, otro punto V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y así vamos a continuar por todo alrededor de esta vuelta haciendo estos puntos V. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. Hasta aquí tengo 26 puntos V. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos y voy a hacer 2 puntos V. Así es que lo que voy a hacer es me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto aquí voy a hacer un punto V. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercero voy a hacer otro punto V. Así es como vamos a ajustar aquí al final. Y ahora, si contamos cada uno de los puntos V, tengo 28 puntos V. Para terminar esta vuelta me voy a ir a un lado donde tengo las 4 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y aquí está esta vuelta de puntos V. Ahora de aquí en adelante lo que voy a hacer es voy a cambiar de gancho. Voy a dejar de usar este gancho de 3 milímetros y voy a usar este gancho de 3.5 milímetros. Si ustedes están usando cualquier otro número de gancho para hacerlo tal vez más grande o más pequeño, nada más suban medio milímetros o un gancho tantito más grande. Pues bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cadena y aquí miren donde tengo estas cadenas voy a hacer un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de la cadena voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está y voy a terminar con un punto alto en realce por frente. Y aquí está el primer abanico de esta cuarta vuelta. Ahora otra vez más, cada uno de los puntos V vamos a hacer lo mismo.
punto alto en realce por frente. Vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a trabajar cada uno de los puntos V. Continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de abanicos. Ahora miren, para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde tengo esta cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Ahora tengo un total de 28 abanicos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer la vuelta de los puntos V. Así es que para hacer eso vamos a tener que hacer 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Para quedar justamente adentro del espacio de las dos cadenas. Así es que vamos a hacer el primer punto deslizado. 2 y adentro 3. Ahí está. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y adentro de este espacio hacemos un punto alto. Aquí está el primer punto V. Ahora me salto al siguiente abanico y en el espacio de las dos cadenas voy a hacer otro punto V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto y así voy a continuar en cada uno de los abanicos haciendo estos puntos V. Bueno, continúen así para esta vuelta número 5 y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5 donde hemos hecho estos puntos V y tengo 28 puntos V. Ahora, para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí a un lado donde tengo estas 5 cadenas y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, de aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a repetir, la vuelta de los abanicos y la vuelta de los puntos V. Exactamente igual como los acabamos de hacer en estas últimas dos vueltas. Así es que aquí, miren, para la vuelta número 6 me toca hacer la vuelta de los abanicos. Así es que voy a hacer una cadena, me voy a ir aquí en este primer punto alto que son las cadenas ya que cuentan como el primer punto alto y voy a hacer un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las cadenas voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y para terminar este primer abanico hago un punto alto en realce por frente también. Otra vez más tenemos el siguiente punto V. Vamos a hacer punto alto en realce por frente. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos adentro del espacio de las dos cadenas. Y punto alto en realce por frente. Ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 6. Continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta para mostrarles una vez más cómo empezar y terminar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6. En esta vuelta hemos hecho los abanicos. Ahora para terminar esta vuelta siempre ustedes se van a ir a un lado aquí y van a hacer un punto deslizado. Y ahí está, así es como vamos a terminar esta vuelta. Ahora, como les había dicho anteriormente, vamos a repetir estas dos vueltas, la vuelta de los puntos V y la vuelta de los abanicos. Así es que para la vuelta número 7 me toca hacer la vuelta de los puntos V. Para hacer esto vamos a hacer estos 3 puntos deslizados al modo de quedar adentro del espacio de las dos cadenas de este primer abanico. Ahí está. Ahora aquí ustedes van a hacer 5 cadenas. Y en este mismo espacio un punto alto. Aquí está el primer punto V. Ahora dentro de cada uno de los espacios de cadena de cada abanico van a hacer su punto V. Y recuerden, cada punto V consiste de un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta número 7. Ahora, cuando ustedes terminen esta vuelta número 7, se van a ir aquí a un lado de las cadenas, van a hacer un punto deslizado y luego van a iniciar la vuelta de los abanicos. Van a hacer una cadena y van a hacer exactamente lo mismo que hicimos para esta vuelta. Esto es todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, repetir estas dos vueltas. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Así es que nos vemos al final de esa vuelta.
Ok, terminé de hacer esta parte. Miren, tengo un total de 16 vueltas desde aquí donde dividimos las mangas. Pero si contamos cada una de las vueltas donde hacíamos estas dos vueltas, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vueltas de este punto. Ahora, lo que vamos a hacer, miren, antes de comenzar esa parte, desde acá del hombro hasta el final de esta última vuelta me está midiendo 34 centímetros, que son más o menos 13.5 pulgadas. Ahora miren, lo que vamos a hacer es vamos a dividir aquí las piernitas. Una cosa, si ustedes quieren hacer este trajecito en un vestidito, también lo pueden hacer. Nada más pueden hacer una o dos vueltas más y les va a quedar un vestidito precioso. Tal vez en otro paso a paso vengo y les muestro el vestidito. Estén pendientes. Pues bueno, aquí miren, terminé de hacer la vuelta número 16 o la vuelta número 14 de este punto. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a cortar el hilo porque vamos a dividir las piernitas. Así es que cortemos el hilo. Pasemos el hilo por esta última lazada. Y ahora para dividir las piernitas aquí tengo ya mis marcadores. Miren, tengo un total de 28 abanicos. Vamos a dividir por mitad. Así es que son 14. Aquí es donde terminamos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora para la parte del frente tengo 4 abanicos. Miren, tengo 2 a este lado del marcador y 2 a este lado del marcador. Y para la parte de atrás, esta es la parte de atrás, también tengo 4 abanicos. 1, 2, 3, 4. Y para cada una de las piernitas tenemos 10 abanicos y 10 abanicos. Así es que tenemos 4 para la parte de atrás y 4 abanicos para la parte del frente. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, vamos a darle vuelta así. Ahora esta vuelta que voy a hacer la voy a trabajar del lado de adentro hacia afuera. Así es que aquí, miren, nos vamos a ir a este primer abanico, pero en este último abanico, miren, aquí en medio de estos dos, aquí voy a meter el gancho ahí y voy a jalar una lazada ahí. Voy a hacer 3 cadenas y me voy a ir encima del primer abanico de los 4 que teníamos aquí marcado. Así es que me voy a ir encima de este abanico y voy a hacer un punto V. El punto V va a consistir de un punto alto, una cadena, un punto alto. Y luego me salto al siguiente abanico y voy a hacer lo mismo, otro punto V. Lo mismo en el tercer abanico. Y lo mismo en el cuarto abanico. Ahora, para terminar en medio de estos dos abanicos, miren aquí, voy a hacer un punto alto. Ahí está. Miren, así es como se mira. En medio de estos dos abanicos hicimos 3 cadenas y en los 4 abanicos hicimos un punto V y terminamos en medio de estos dos abanicos haciendo un punto alto. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Aquí vamos a trabajar un punto alto en realce por frente en este primer punto V. Adentro del espacio de la cadena voy a hacer un abanico. El abanico va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Miren, ahí está, así es como se mira. Ahora, lo mismo voy a hacer en cada uno de estos 3 puntos V. Y un punto alto en realce por frente. Y punto alto en realce por frente. Aquí está el tercer abanico, me hace falta uno. Punto alto en realce por frente, un abanico, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente.
Ahora para terminar vamos a irnos aquí encima de la tercera cadena y vamos a hacer un punto alto. Miren, ahí está. Y así es como se mira esta segunda vuelta. Ahora, para la tercera vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Adentro de cada uno de los abanicos en el espacio de la cadena, en esta vuelta voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y así voy a hacer lo mismo en cada uno de los abanicos. 3 puntos altos. Aquí está. Y termino esta vuelta haciendo un punto alto encima de la tercera cadena aquí al final. Y aquí está. Esta es la tercera vuelta. Miren. Así es como se mira. Así es que tenemos un total de 14 puntos altos. 3, 6, 9, 12, 13 y 14. Ahora, para las siguientes, creo que unas 5 vueltas más, voy a hacer una cadena y voy a girar. Y aquí voy a trabajar un punto bajo en cada uno de estos 14 puntos altos. Así, miren. Aquí está el último punto alto de estos 3 y voy a hacer un punto alto en la última cadena. Y aquí están 14 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar. Ahora, encima de cada uno de estos puntos bajos, vamos a hacer puntos bajos y vamos a hacer un total de, les había dicho 5 vueltas, pero creo que con 6 vueltas va a estar mejor. Pues bueno, continúan así, nos vemos cuando tengamos ya estas 6 vueltas de puntos bajos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, hice un total de 6 vueltas de puntos bajos, así es que corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte ya está terminada. Ahora nos vamos a ir aquí a la parte del frente, así es que vamos a darle vuelta así y así es que nos vamos a ir aquí de adentro hacia afuera, vamos a hacer esta vuelta y vamos a irnos aquí a un lado de este primer abanico. Miren, aquí voy a meter el gancho, jalamos una lazada y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Encima de este primer abanico voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y en cada uno de los abanicos voy a hacer lo mismo, voy a hacer la vuelta de los puntos V. Aquí nada más se las voy a empezar esta parte, ya que vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer al otro lado. Primero vamos a hacer esta vuelta de puntos V. Y para terminar vamos a hacer un punto alto en medio de estos dos abanicos. Y ahí está, miren, esta es la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta, 3 cadenas, vamos a girar. Y empezando en este primer punto alto del primer punto V, hacemos un punto alto en realce por frente, un abanico adentro del espacio de la cadena, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y punto alto en realce por frente. Ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para cada uno de los puntos V. Cuando ustedes terminen, van a hacer un punto alto encima de la tercera cadena. Luego van a hacer 3 cadenas y van a repetir la tercera vuelta, donde hacemos 3 puntos altos adentro de cada uno de los abanicos y luego vamos a terminar con un total de 6 vueltas de punto. Lo mismo que hicimos aquí a este lado. Pues bueno, continúan así. Nos vemos cuando tengamos ya estas 6 vueltas de puntos bajos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 6 vueltas de puntos bajos, 2, 4, 6. Esta aquí es la parte del frente, así es que lo que vamos a hacer aquí es, miren, vamos a continuar y vamos a hacer esta piernita de adentro hacia afuera, vamos a hacer esta primera vuelta. Esta es la parte de atrás, así es que vamos a hacer esta parte que acabamos de terminar aquí.
Si ustedes van a hacer ojales, en lugar de usar botones a presión, lo que vamos a hacer es, cuando ya terminemos de hacer la piernita, vamos a hacer una última vuelta y en esa vuelta vamos a hacer los ojales. Bueno, aquí nos vamos a ir a este lado, así es que voy a hacer una cadena y en este último punto bajo aquí voy a hacer un punto bajo en la siguiente vuelta, punto bajo en la siguiente vuelta, y aquí voy a tener 6 puntos bajos porque son 6 vueltas. Ahí están, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ahora tenemos estas vueltas aquí donde tenemos un punto alto a la orilla o las 3 cadenas. Voy a hacer 2 puntos bajos en cada una de las vueltas. Ahí está. 6, 8, 10 y 2. 12. Tenemos 12 puntos. En esta parte aquí teníamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora tenemos 10 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 abanicos. Así es que aquí miren, lo que vamos a hacer en el primer abanico son 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el siguiente voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente son 3 puntos altos y en el siguiente 4, 3, 4, 3, 4 hasta terminar estos 10 abanicos. Así es que continúen con esta secuencia. Este que sigue vamos a hacer 4, luego 3, 4, 3, 4, 3 y terminar con 4 aquí en este último. Continúen y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos altos y contamos cada uno de los puntos altos. En cada uno de los abanicos tenemos 35 puntos altos. Miren, tenemos 7, 14, 21, 28, 35 puntos altos. Ahora, aquí en esta parte tenemos que hacer 12 puntos bajos, así es que empezando aquí, miren, en estas cadenas voy a hacer 2 puntos bajos, 2 puntos bajos a la orilla de la siguiente vuelta, 4, 5 y 6 puntos bajos. Luego tengo 6 vueltas de puntos bajos, son 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ahí está, miren, tenemos los mismos. Tenemos 12 puntos bajos, 35 puntos altos y 12 puntos bajos a este lado. Ahora lo que vamos a hacer son una cadena, vamos a girar y vamos a trabajar estos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos bajos. Ahora tenemos 4 puntos altos aquí en este primer abanico, así es que vamos a hacer punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás y luego punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar alternándome entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, hasta llegar aquí a este último punto alto. Continúen y luego nos vemos para mostrarles cómo vamos a terminar esta parte y luego mostrarles la tercera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado, hice mi último punto alto, está en realce por frente. Ahora tengo estos 12 puntos bajos, así es que voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos 12 puntos bajos para terminar ya esta segunda vuelta. Ok, ahí están 12 puntos bajos para la vuelta número 3. Vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora,
En esta vuelta lo que voy a trabajar son medios puntos altos en esta parte aquí. Voy a tener 12 medios puntos altos. Así es que empezando encima del primer punto bajo voy a hacer un medio punto alto. Encima del siguiente también medio punto alto y así voy a continuar hasta terminar de hacer estos 12 medios puntos altos. Ahí está, 12 medios puntos altos. Y ahora tenemos aquí los puntos altos en realce por frente y por detrás. Este primero que está aquí está en realce por detrás. Así es que lo que voy a hacer es un medio punto alto en realce por detrás. Aquí vamos a cambiar el punto, hacer medios puntos altos en lugar de puntos altos. El que sigue, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente y medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar hasta llegar al otro lado, donde voy a hacer 12 medios puntos altos en esta parte. Así es que continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta vuelta, hice 12 medios puntos altos para esta parte y luego hice 35 medios puntos altos en realce por frente y por detrás y luego tengo 12 medios puntos altos a este lado. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora miren aquí encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto y luego voy a hacer un medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente y así voy a continuar hasta llegar a la parte del centro. Ahí está. Ahora tenemos los medios puntos altos del centro. Continuamos con la misma secuencia. Medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Y luego vamos a hacer lo mismo aquí a este otro lado. Vamos a continuar con la misma secuencia donde tenemos estos medios puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Aquí hice un medio punto alto encima del último punto y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y esta parte está terminada. Si ustedes quieren hacer esta parte un poquito más ancho, lo pueden hacer. Pueden agregar tal vez una o dos vueltas más. Yo así lo voy a dejar. Ahora, ya terminamos de hacer este lado. Este es el lado de atrás, así es que hicimos el lado izquierdo. Así es que ahora vamos a hacer el lado derecho. Pero para hacer esto aquí, vamos a darle vuelta. Y nos vamos a ir aquí, miren, en la parte de atrás. Dejamos este hilo donde cortamos aquí para hacer la última vuelta. Así es que aquí para continuar y hacer esta parte, lo vamos a hacer de la parte de atrás. Miren, esta es la parte de atrás. Y la vuelta la vamos a trabajar de atrás hacia el frente. De igual manera como hicimos este lado. Así es que metamos el gancho aquí encima de este último punto bajo. Bien podemos amarrar aquí el hilo o jalar una lazada, como a ustedes les parezca. Ahí. Así es que voy a jalar una lazada aquí. Voy a hacer una cadena. Y en este mismo punto, un punto bajo. Ahí está. Ahora, a este costado aquí vamos a hacer un total de 12 puntos bajos, así como hicimos al otro lado. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora, aquí también vamos a hacer 6 puntos bajos. Es que 2 puntos bajos por cada punto en la orilla.
7, 8, 9, 10 y 11 y 12. Ahora, adentro de cada uno de estos abanicos, si se recuerdan, hacíamos 3, 4, 3, 4, 3, 4 al modo de terminar con 35 puntos altos en esta parte. Así es que aquí, adentro de este primer abanico, voy a hacer 3 puntos altos. En el siguiente voy a hacer 4 y así voy a continuar alternándome entre 3, 4, 3, 4 y voy a terminar con 35 puntos altos para esta parte. En este siguiente van a ser 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3 y vamos a terminar con 4 puntos altos. Y luego van a trabajar estos 12 puntos bajos aquí. 6 para estas 6 vueltas de punto bajo y 2 en cada una de estas vueltas a la orilla. 2, 2, 2 son 6 más 6, 12 puntos bajos en esta parte. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, terminé de hacer estos 12 puntos bajos. Tengo 35 puntos altos para el centro y tengo 12 puntos bajos aquí a este otro costado. Ahora vamos a hacer la vuelta de los puntos altos aquí, pero en esta parte hacemos puntos bajos y en el centro hacemos los puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que aquí les voy a empezar esta vuelta y luego ustedes van a hacer las últimas vueltas aquí. Así es que hacemos una cadena. Y en esta parte aquí vamos a hacer estos 12 puntos bajos. Aquí están 12 puntos bajos y ahora vamos a empezar aquí. A hacer puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando aquí vamos a hacer punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás y luego punto alto en realce por frente y así van a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Aquí vamos a hacer estos 12 puntos bajos y así van a terminar la segunda vuelta. Luego para la tercera vuelta van a hacer una cadena, van a girar y en esta parte aquí van a hacer 12 medios puntos altos y aquí en esta parte van a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás, por frente y por detrás. Recuerden que esta parte vamos a cambiar a medios puntos altos en esa tercera vuelta y luego aquí vamos a terminar haciendo 12 medios puntos altos en esta parte de aquí. Luego van a hacer una cadena, van a girar y van a trabajar esta parte haciendo medios puntos altos en realce por frente y por detrás y así es como van a terminar esa cuarta vuelta. Bueno, continúen y nos vemos al final cuando hemos terminado de hacer esta parte para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta cuarta vuelta de este otro lado, así es que las dos piernitas están terminadas. Miren, así es como nos han quedado. Y aquí está el otro lado terminado y así es como nos han quedado. Ahora miren, esta es la parte de atrás. Terminé justamente en la parte de atrás. Miren, aquí está la apertura. Así es que aquí lo que vamos a hacer ahora son una vuelta de puntos bajos. Así es que voy a hacer una cadena en este último medio punto alto. Voy a hacer un punto bajo y un punto bajo en esta parte aquí. Llevo 3 puntos bajos. 4 y luego tenemos estos puntos bajos del centro 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos bajos y luego 19, 20, 21 y 22 puntos bajos para esta parte aquí. Ahí está, miren.
Ahora, aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren, en la siguiente vuelta les voy a enseñar cómo ustedes van a hacer los ojales. Si ustedes van a usar botones para asegurar esta parte aquí. Así es que los botones van a ir aquí, a esta parte, y de la parte de atrás hacia el frente van a cerrar esta parte. Así es que en este lado vamos a tener los ojales. Yo no voy a usar botones normales, sino que voy a usar unos botones de presión, así como este trajecito que estoy haciendo. Miren, así es como me va a quedar. Así es que estos botoncitos nada más se presionan así y ya se cierran. Así es que yo no necesito hacer ojales, pero les voy a mostrar cómo ustedes van a hacer los ojales si deciden hacerlo así. Bueno, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y aquí ustedes van a determinar cuántos ojales quieren. Les recomiendo que no pongan muchos, tal vez unos 4 si es posible. Así es que les voy a mostrar aquí. Así es que voy a hacer un punto bajo. En el siguiente un punto bajo y digamos que aquí vamos a hacer el primer ojal. Van a hacer una cadena, se van a saltar este punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Y aquí está el ojal. Ahí está, miren, este huequito que queda ahí de espacio de cadena es el ojal. Y luego van a continuar hasta llegar al siguiente ojal. Ahí ustedes van a ver cuántos ojales van a hacer. Ahí va a depender de cada quien. Pero como yo no estoy haciendo eso, lo que voy a hacer aquí es 2 vueltas más de puntos bajos, al modo de hacer 3 en total desde aquí. Ya tengo 1, 2 y voy a hacer una más. Y luego voy a aplicar los botones que yo voy a usar, los botones de presión, y ya voy a terminar esta parte ya. Así es que voy a hacer eso y luego vengo y les muestro ya esta parte terminada. Si ustedes hacen la vuelta de los ojales aquí, se van a regresar, van a hacer una vuelta más y en el espacio de cadena aquí nada más van a hacer un punto bajo. Bueno, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 3 vueltas. Voy a hacer una vuelta más. Quiero que esta parte de atrás me quede tantito más largo para que cuando tengamos los botones aquí de este lado, quede más o menos así. Miren, que quede un poquito más largo. Así es que por eso voy a hacer una vuelta más. Espero que con 4 vueltas sea más que suficiente. Creo que sí. Así es que vamos a hacer 4 vueltas en lugar de 3 vueltas como les había dicho aquí. Y nada más de puntos bajos. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminamos de hacer esta parte. Miren qué bonito ha quedado. Ya le puse estos 3 botones de presión. Nada más se jala así y se abre. Miren, ahí está. Si ustedes quieren comprar este kit, yo lo compré de Amazon. Les voy a dejar el link aquí en la caja de información. Ustedes nada más presionen el título del video y ahí se va a abrir la caja de información. Pues bueno, aquí también miren, hice este revuelito en las piernitas, así que lo vamos a hacer aquí a ese otro lado. Voy a usar este hilo de 1 milímetro de grosor. Ustedes pueden usar de 2 o de 3, del mismo grosor del trajecito. Ahí va a depender de cada quien. Y vamos a usar un gancho de 3 milímetros. Pueden usar también un gancho de 3.5 milímetros. No pasa nada, está bien también. Bueno, miren, este es el lado del frente. Nos vamos a ir justamente aquí, en este primer punto. Ahí vamos a jalar una lazada. Ahí está. Y vamos a hacer 4 cadenas. Creo que hice 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 3, 4. Me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. 4 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Esto es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor de la piernita. Hacemos 4 cadenas, nos saltamos un punto y en el siguiente punto deslizado. Ahí está. Continúen, nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta por todo alrededor de la piernita. Miren, así es como me ha quedado. Está precioso, está terminado. Y aquí está el otro lado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la manga. Ya hice una de las mangas y mira, aquí le puse este encaje. Es opcional, no necesariamente lo tienen que usar. Esto es opcional. Si ustedes gustan pueden coserlo aquí por la orilla. Si no, lo pueden dejar así como se los voy a mostrar. El encaje que estoy usando es este. Miren, nada más van a necesitar aproximadamente unas 11 pulgadas y luego se va a coser aquí
en la mera orilla, esta vuelta de puntos altos. Pero ya cuando lleguemos a ese punto yo se los voy a mostrar. Creo que le da un toque más original, más bonito y es opcional. Pues bueno, aquí vamos a hacer esta manga y lo vamos a hacer de igual manera. Está hecho exactamente igual. Así es que miren, nos vamos a ir aquí debajo de esta manga con el mismo gancho de 3.5 milímetros y esta misma lana que estoy usando. Aquí miren, vamos a hacer una lazada. Y nos vamos a ir aquí debajo de la manga, justamente donde tenemos estos 3 puntos. Miren, en medio, aquí, vamos a abrir ahí. Vamos a meter el gancho en medio de estos 2 puntos altos. Vamos a jalar una lazada. Cuando hagan el otro lado van a hacer exactamente lo mismo. Okay, en el centro. Okay. Ahora vamos a hacer una cadena. Y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora, punto bajo en medio de estos 2 puntos. Y un punto bajo en medio de los siguientes 2. Aquí, miren. Ahí está. Tenemos 3 puntos bajos. Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos. Es que aquí donde tengo este punto alto, voy a hacer el primer medio punto alto. En el primer punto alto de la manga aquí, otro medio punto alto. Y en el siguiente punto alto, el tercer medio punto alto. Ahora tenemos 3 puntos bajos y 3 medios puntos altos. Ahora voy a hacer 3 puntos altos, pero voy a meter el gancho por la barrita de atrás del punto. Así, miren. Ahí está 1, 2 y 3. Ahí está, 3 puntos altos. Ahora voy a hacer 3 puntos altos por la barrita del frente y el primer punto alto lo voy a hacer en el mismo punto donde hice el último punto alto. Aquí, miren, por la barrita del frente. Ahí. Ahí está. 1 por la barrita del frente. Son 2 y por la barrita del frente el número 3. Ahí está. Y esto es lo que crea esta ola, miren ahí. Así es como vamos a hacer. Ahora voy a hacer 3 puntos altos, pero por la barrita de atrás, y el primero va a ser en este mismo punto donde hice el último punto alto de los puntos del frente. Miren ahí, por la barrita de atrás el punto alto, 1, 2 y 3. Ahí está. Otra vez más, 3 puntos altos, pero empezando por la barrita del frente del mismo punto del último. Voy a hacer otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahí está. Así ustedes van a continuar alternándose entre los puntos del frente del punto alto. Miren, cada punto alto tiene 2 barritas. La barrita del frente y la barrita de atrás. Y así es como ustedes se van a alternar. Y bueno, así van a continuar hasta llegar hasta los últimos 3 puntos. Miren aquí. Estos 3 puntos antes de terminar aquí. Más o menos aquí nos vamos a ver para ya terminar esta vuelta. Continúen y nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga. Hice mi último grupo de 3 puntos altos. Ahora tengo 2 puntos aquí de la manga que me hacen falta. Así es que en estos 2 puntos voy a hacer medios puntos altos. 1 y 2. Me hace falta hacer uno más y lo voy a hacer aquí. Miren donde está este punto alto. Miren, ahí. Ahí voy a meter el gancho. Voy a hacer el tercer medio punto alto. Ahora voy a hacer, déjenme ver, 1, 2. Solo tengo espacio para hacer 2 puntos bajos, así es que los voy a hacer así, miren. Si ustedes pueden hacer los 3, está bien, no pasa nada. Y ahí está la manga terminada, miren, así es como nos ha quedado. Así es que ahora me voy a unir encima del primer punto bajo, voy a hacer un punto deslizado y voy a cortar el hilo. Y vamos a pasar el hilo por esta lazada. Ahí está la manga, miren, así es como nos ha quedado. Ahora, si ustedes quieren dejar la manguita así, lo pueden hacer, no pasa nada. Yo aquí lo que hice fue hacer una vuelta, así como hice aquí alrededor de las piernitas de cadenas. Así es que vamos a hacer lo mismo, miren. Vamos a usar un gancho de 3 milímetros y con la misma lana de 1 milímetro vamos a irnos aquí. En el centro donde terminé voy a jalar una lazada.
Vamos a jalar una lazada. Vamos a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Y esta parte es lo mismo. 4 cadenas, me salto un punto y en el siguiente un punto deslizado. Lo mismo que hicimos en las piernitas. Bueno, continúen así por todo alrededor. Nos vemos al final para ya mostrarles la manguita terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y esta parte ya está terminada. Ahora, si ustedes quieren dejar la manguita así, lo pueden hacer, no pasa nada. Pero si quieren agregarle encaje, así como yo hice este lado, esto es lo que van a hacer. Miren, van a necesitar encaje así como este o el que ustedes deseen. Aquí tengo 28 centímetros y lo que vamos a hacer es, vamos a necesitar también aguja y hilo y vamos a comenzar a coserlo desde el centro aquí de esta vuelta. Miren, de puntos altos, se los voy a mostrar aquí. Miren, aquí está la vuelta donde hacíamos las casitas o estos huequitos. Entonces aquí es donde ustedes van a ir cosiendo en la mera orilla. Así es que vamos a poner el encaje así. Vamos a empezar desde el centro, más o menos ahí, y vamos a ir cosiendo en la mera orilla. Si lo quieren que les quede más largo el encaje, lo pueden hacer aquí en la orilla donde hicimos la vuelta de la manguita. Pero bueno, nos vamos a ir aquí, miren, vamos a hacer un pequeño punto así. Vamos a reforzar este primer punto para que no se vaya a abrir y ahí está. Entonces vamos a irnos aquí. Y después vamos a empezar ya en la mera orilla de esta vuelta de puntos altos. Así. Está fácil esta parte, sí, miren. Y eso es todo lo que vamos a hacer por toda la orilla. Un pequeño punto, agarramos de aquí y tantito nada más y agarramos la tela y hacemos el pequeño punto. Y eso es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el cuello. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer este otro lado, miren, así es como me ha quedado. Ahora, esta parte de aquí está tantito alta, este lado, miren, no lo he hecho todavía. Pues es que lo que ustedes van a hacer para que esta parte no quede tan alto es doblarlo tantito hacia el frente, así, en esta parte, miren ahí. Y luego esta parte que se ha doblado aquí, van a hacer un pequeño punto aquí en el centro. Y luego, así es como se va a mirar, miren. Así es que nada más cosan aquí, hagan un pequeño punto, miren, nada más se dobla, otra vez más se los voy a mostrar, se dobla así y ahí queda bien, miren, ahí está. Bueno, yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro ya esta parte terminada y luego vamos a hacer el cuello. Ok, terminé de agregar el encaje por todo alrededor, luego cosí aquí esta parte para que quedara tantito más abajo, aquí en esta parte del centro de la manga y miren, así es como me ha quedado. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho a este lado, ustedes lo van a hacer aquí y les va a quedar de igual manera. Bueno, ya terminamos de hacer la manga, así es que aquí ahora le voy a hacer un pequeño cuellito, más bien voy a arreglar el cuello, voy a reducirlo tantito. Si ustedes creen que no es necesario reducir, entonces no pasa nada, no es necesario hacer las reducciones que yo voy a hacer. Pues bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer es, a la misma vez vamos a arreglar esta parte aquí. Así es que vamos a empezar a este lado del cuello, esta es la parte de atrás, así es que aquí a este lado nos vamos a ir encima del último punto aquí, miren, donde están estas cadenas, más o menos por ahí. Vamos a jalar una lazada. Estoy usando este gancho de 3 milímetros. Bueno, voy a hacer una cadena aquí y en este punto que está aquí, miren la orilla, voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta lo mismo, 2 puntos bajos. Y así voy a continuar hasta llegar aquí a esta parte de abajo.
Esta parte no hay una manera exacta de hacerlo, nada más asegúrense de que esta parte no les quede encogida y que tampoco no tengan muchos puntos, porque si no va a quedar muy flojo. Ahora tengo el punto del centro, ahí se nota, ahí voy a hacer un punto bajo. Y luego voy a continuar a este lado, así de fácil. Miren. No voy a hacer ojales aquí en esta parte porque los huequitos que quedan, miren aquí, por ejemplo aquí, es lo suficiente grande para que sirva como ojal. Es que no vamos a hacer ojales. Solamente voy a continuar hacia arriba haciendo 2 puntos bajos en cada vuelta. Esta es la última vuelta. Ahí está. 1 y 2. Ahora, miren, ya terminamos de hacer este lado. Asegúrense de tener más o menos el mismo número de puntos para que esta parte les quede del mismo tamaño. Y creo que se mira bien. Sí, ahí está. Ahora aquí, miren, en esta esquina aquí tengo ya 2 puntos bajos, pero voy a hacer 2 más para que nos ayude a poder girar y que quede este ojal bien bonito, con un terminado más mejor, miren ahí. Así es que ahora voy a continuar en medio de los puntos altos haciendo puntos bajos. Es que voy a continuar haciendo puntos bajos en medio hasta llegar aquí a la esquina. Aquí miren, meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en la mera esquina, jalo lazada, 3 lazadas, cierro y ahora voy a continuar haciendo lo mismo, punto bajo en medio entre punto alto hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí está la esquina, meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el espacio de la esquina, 3 lazadas, cierro y ahora voy a continuar haciendo lo mismo para la parte del frente. Y como pueden ver es una reducción que no se nota. Es que vamos a continuar así y vamos a hacer lo mismo aquí, reducción y luego a este lado. Continúen y nos vemos al final aquí de esta parte para ya mostrarles el cuello terminado. Ok, estoy aquí al final, nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí por todo alrededor de la manga y de la piernita, lo vamos a hacer aquí a la orilla del cuello. Es opcional, ya así como está terminado el trajecito, así es que aquí miren, nos vamos a ir en la mera orilla aquí y vamos a jalar una lazada. Voy a usar este mismo gancho de 3 milímetros, vamos a jalar una lazada con esta lana de 1 milímetro de grosor. Es una lana bien finita. Entonces que vamos a jalar aquí una lazada. Vamos a hacer 3 cadenas. Ustedes pueden hacer 4 cadenas ya que son 4 cadenas las que hicimos aquí, pero creo que el cuello se va a ver mejor con 3 cadenas aquí a la orilla del cuello. Si ustedes quieren hacer 4 está bien, no pasa nada. Bueno, aquí me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Esto es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor del cuello. Me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Continúen, nos vemos aquí a este otro lado para ya mostrarles el trajecito terminado. Ok, terminé de hacer el cuello, aquí nada más hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y así es como me ha quedado el cuello. Aquí también en la parte de atrás agregué ya el botón, este botón es de 11 milímetros y nada más le puse uno. Y bueno, miren, aquí está la parte de atrás, así es como me ha quedado. Esta es la parte de abajo y aquí está el lado del frente, miren. Esta es la parte de abajo y aquí están las piernitas. Aquí en el centro le pasé este listón, también ustedes pueden hacer lo mismo. Pues bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde el centro del cuello
hasta aquí, la parte de abajo, me está midiendo aproximadamente 15 pulgadas, que son más o menos 38 centímetros. Por encima aquí de la cintura, nada más por encima, está midiendo 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Y la sisa, desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 12.5 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este trajecito para niñas es de más o menos 6 a 9 meses. También le hice una diadema. Ya en mi canal tengo el paso a paso de esta diadema. Está en el color celeste y en el color rosa. Aquí nada más combiné los colores que usé en el pelele. Pues bueno, también se puede tejer más grande o más pequeño. Asegúrense de ver la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Allí les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño. Yo diría desde un bebé recién nacido hasta más o menos 18 meses. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.